Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les habla su amigo el pastor Jorge Macías Benítez. En esta mañana, ya no sé ni lo que digo. Muy londinense, diríamos, en esta hermosa Ciudad de México. Sin duda, muy sui generis también, porque no es común tener una mañana así, lluviosa, en la bruma. Cuando me acercaba al lugar donde se encuentra mi oficina, veía esos colosos, esos tremendos edificios que marcan la entrada de alguna manera a la ruta que me lleva al lugar donde me encuentro ahora, que es esta cómoda oficina, hermosa también por las vistas preciosas que me ofrece durante el día y sin ninguna duda muy apropiado el título de esta reflexión devocional que el Señor me entregó. Sobre las aguas, así como ahora, ¿no? Que estamos en una bruma de llovizna también, sin ninguna duda. El fundamento esta mañana es en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 28 a 32, en donde encontramos un suceso muy conocido que narra lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Palabra de Dios. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, personalmente me llama mucho la atención, me atrapa este episodio. Porque a pesar de todo, de todas las dudas, y esto aplica a cualquier ámbito en tu vida, creas o no en Dios, creas o no en Jesús, aún en los negocios, en donde llegan momentos en donde tienes duda, donde no sabes si dar los pasos o no. Y podemos ver en esta historia, en esta porción en la palabra de Dios, a un Pedro que camina sobre las aguas luego de confiar, de creer y de tomar una decisión. Independientemente del desenlace, del cómo acabe, hay una verdad, y es que Pedro caminó sobre las aguas. Y al igual que Pedro, quizá tú, como yo, en algún momento de nuestra vida tenemos nuestros propios retos en donde aparentemente entrando a las aguas, aún más a las turbulentas, que también era el escenario en esta porción de la palabra de Dios en Mateo 14, concretamente, no solo estos versículos, sino desde antes. No solo caminar sobre las aguas, que requiere, por supuesto, tremenda fe. Creer, confiar. Y confiar en aquel que te está tendiendo la mano. Hablo de milagros, hablo de situaciones sobrenaturales, hablo de esos momentos en donde no sabes cómo atraviesas por el medio de la situación, de la prueba, de las circunstancias y sales adelante. Muchos hemos experimentado, al menos yo te puedo compartir muchas veces, momentos en donde no hay explicación alguna, sino alguien que sobrenaturalmente, y que solo puede ser Dios, nuestro Creador, nos ayudó a atravesar por alguna circunstancia, por alguna situación, de cualquier tipo. Durante muchos años, queridos hermanos, amados en Cristo, queridos amigos, serví en un ministerio de corte hospitalario. Trabajábamos, existe todavía el ministerio, nosotros, mi esposa, este hijo de Dios, este siervo, este pastor que habla, y algunos otros hermanos ya no servimos ahí por diversas circunstancias más relacionadas con situaciones humanas que propósito de Dios. Pero bueno, el punto es que ese tiempo, ese ciclo se cerró. Y yo viví durante casi 10 años, cada sábado, algunas veces entre semana, entrando a esos hospitales, cama por cama, actuando como capellán, que lo soy además, certificado y
responsable o irresponsable, ya compartir ese testimonio de un ministerio de capellanía, viendo milagros, viendo cómo Dios resolvía y sigue resolviendo entonces, como hoy, como lo va a seguir haciendo, y sanando, no solo físicamente, sino primero espiritualmente a las personas, a los médicos, a las enfermeras. Incluso llegó tiempo en donde hasta en los quirófanos nos dejaban entrar antes de empezar las intervenciones quirúrgicas. Yo vi milagros. Yo experimenté situaciones que no tienen explicación sino por la intervención de un ser supremo, de un creador, de a ese en que yo creo, Dios, el Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo moviéndose. Fui testigo, he sido testigo, sigo siendo testigo fiel y por eso lo habla mi boca porque mi corazón lo cree, pero además lo he vivido y sigo siendo instrumento de gracia, de cosas que no puedo explicar con mente humana, pero créanme, alguien que ha estudiado mucho lo ha vivido. Y puedo dar testimonio de que nada ocurre en este mundo que no sea por voluntad de quien lo creó, incluido el universo. Yo, como tú, hemos experimentado por medio de Dios, cuando te dejas inundar de fe y entonces creyendo en aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Gozo la referencia que hace Pedro al decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es algo, yo no sé cómo lo ves tú, pero maravilloso. Para Pedro era importante el mandato del Señor, ya que de ello dependía el resultado. Y Pedro lo sabía. Yo te pregunto aquí, ¿estás sensible al menos, consciente? Y no hablo de la conciencia que viene por mente, sino de la convicción que viene porque permites que Dios toque tu corazón y que el Espíritu Santo te redarguya, te conmine, te invite, te mueva a recibir fe y a creer. Al recibir la aprobación de Jesús, Pedro en este momento en Mateo se arma de fe, se arma de valor para intentarlo, decide intentarlo y entonces su fe, su valor, requiere también valor, lo lleva a experimentar un milagro, algo sobrenatural, impresionante, gozoso y maravilloso. Y es que sin importar cuántos pasos dio Pedro o cuántos segundos permaneció sobre el agua, Pedro fue testigo, fue instrumento, recibió en primera persona un milagro que sobrepasa todo lo que conocía, todo lo que entendía su mente siquiera. Sí, como esos que yo vi en hospitales durante tantos años y muchos otros que sigo viendo todos los días. Y si estás pensando en gente que regresa de la muerte, también. Nosotros también podemos ser testigos de esos milagros sorprendentes de Dios. Basta con creer firmemente en su palabra. Basta con creer en Él. Claro, para eso es que tienes que escucharle. Tienes que buscarle si lo quieres escuchar. Y para buscarle ocurre como con cualquier persona. Tienes que darte la oportunidad de estar ahí. Te puedes llevar una sorpresa si no lo has hecho. Te invito a que lo hagas. Basta con creer firmemente una vez que esto ocurre. Una vez que con el corazón le buscas en verdad. Date la oportunidad y empezarás a vivir algo asombroso y tu vida va a empezar a cambiar. Y agárrate porque en una de esas también puedes ser instrumento, como lo he sido yo, como lo seguiré siendo porque creo. Y creo porque tengo una relación con Él, que te invito también tengas tú. Te invito, si no quieres creer, a que imites a Pedro, a que creas en esto que nos dice Mateo. Quien se atrevió a caminar en esas aguas hasta recibir la orden del Señor. Y al recibirla, pudo experimentar algo sobrenatural, que es lo que yo te estoy invitando a que vivas. ¿Qué hay más sobrenatural que tu salvación? ¿Qué hay más sobrenatural que tu acceso a la vida eterna?
pero sobre todo, ¿qué hay más sobrenatural que tengas una relación personal e íntima con el Creador de todas las cosas? Queremos caminar sobre las aguas de la vida sin hundirnos. Entonces, te invito a que no te muevas de ese lugar que hayas escogido para hacerlo hasta escuchar la voz de Dios. Y habiéndola escuchado, no te detengas aun cuando el viento sople en tu contra. Pues si hay quien te dio este mandato, y ese es Dios, sin ninguna duda, entonces tienes que estar seguro, segura, que sin importar lo fuerte del viento, que sin importar lo ensordecedor del ruido en la tormenta en la que te encuentras, que sin importar los gritos que escuchas, te des el tiempo de escuchar ese susurro apacible que impacta tu corazón y que te dice que Él es real. Y entonces, nada va a pasar, pero sobre todo nada nunca te va a volver a robar la paz, la calma, el gozo de esa comunión que empezarás a tener y que permanecerá para nunca irse entre tú y Dios. Es hora de caminar sobre las aguas, mi amado, querido amigo. Es hora de comenzar a creer firmemente en la palabra de Dios. Ya no es tiempo de estar dudando. Dios es poderoso para hacer cualquier clase de milagro en tu vida. Para Él no existe lo imposible. Creer en la palabra de Dios te da el acceso a este evento sobrenatural que empieza por ser tu propia salvación, pero sobre todo empezar a ser instrumento de gracia y testigo de lo que Dios comience a hacer en tu vida. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y este mensaje precioso, poderoso, Padre, con el que tú nos has ministrado, Señor. Te pido, Padre, en el bendito nombre de Jesús, impactes, Padre mío, nuestros corazones y llenos de tu gracia, Padre mío. Recibamos de tu amor, de certeza y de fe que nos conmina, que nos invita, pero que nos da convicción para tomarnos de tu mano, Señor, y subirnos a tu barca. Gracias, Señor, porque nos hablas y gracias, Señor, porque bendices este tiempo que ahora te entregamos junto con este día, Padre, para que, Señor, aún en medio de esta bruma hermosa, porque a mí me parece hermosa, Señor, por ser tu creación tan solo, tengamos luz, Señor, que solo puede venir de ti, de tu corazón, del trono de la gracia, Padre mío. Gracias porque acaricias, Padre bendito, y porque escuchas nuestro clamor, Señor. Gracias, Padre mío. Te doy gracias. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Acompaña nuestro día que te entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto. El viernes nuevamente seguramente o antes con un nuevo mensaje y una breve reflexión devocional como caricia que suba a nuestro corazón, pero que descienda del suyo y desde su trono. Ese que es de gracia, amor y misericordia, pero también de milagros y de poder. En el nombre de Jesús. Bendiciones.